Adéntrese en la escalofriante historia de Irak, mientras exploramos 12 terroríficos descubrimientos científicos y arqueológicos que han dejado perplejos a investigadores e historiadores. Número 1. Antigua fosa de la peste. En 2014, unos arqueólogos que trabajaban en la antigua ciudad de Ur, situada en el actual Irak, descubrieron una fosa común con los restos de al menos 100 individuos. Los restos óseos mostraban signos de una muerte violenta y agónica, lo que llevó a los investigadores a creer que habían descubierto una antigua fosa de peste. Las víctimas parecían haber sucumbido a una enfermedad altamente contagiosa y mortal que se extendió rápidamente por toda la ciudad, diezmando a su población. Los análisis de laboratorio de los restos revelaron rastros de la bacteria Yersinia pestis, el mismo organismo responsable de la infame peste negra que acabó con una parte importante de la población europea en el siglo XIV. Se cree que la peste de Ur se produjo hace unos 4000 años, lo que la convierte en uno de los primeros brotes conocidos de este patógeno mortal. El descubrimiento de la antigua fosa de la peste en Ur plantea varias preguntas. ¿Cómo se propagó la enfermedad en la región? ¿Qué factores contribuyeron a su rápida transmisión y a su elevada tasa de mortalidad? Y lo más importante, ¿podría repetirse un acontecimiento semejante? Algunos investigadores especulan con que las rutas comerciales y las campañas militares facilitaron la propagación de la enfermedad. La ciudad de Ur fue un importante centro comercial durante su época, lo que la habría hecho susceptible a la introducción de nuevas enfermedades procedentes de tierras lejanas. Además, las estrechas condiciones de vida en la ciudad, unidas a unas prácticas sanitarias e higiénicas deficientes, habrían proporcionado el caldo de cultivo ideal para las bacterias. El antiguo pozo de la peste sirve como escalofriante recordatorio de la devastación que pueden causar las enfermedades infecciosas. A pesar de los avances de la medicina moderna, la amenaza de enfermedades nuevas y reemergentes sigue acechando. El estudio de antiguas plagas como la de Ur puede aportar valiosos conocimientos sobre el origen y la transmisión de patógenos mortales, ayudándonos en última instancia a prepararnos y prevenir futuros brotes. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 2. Lugar de sacrificios humanos masivos. En 2006, los arqueólogos descubrieron un escalofriante hallazgo cerca de la antigua ciudad mesopotámica de Nimrud. El lugar reveló pruebas de un sacrificio humano masivo en el que más de 50 individuos fueron brutalmente ejecutados. Sus restos se encontraron en un patrón cuidadosamente dispuesto, lo que sugiere que el sacrificio se llevó a cabo como parte de un evento religioso o ceremonial. Las víctimas eran probablemente prisioneros de guerra capturados durante las batallas entre ciudades-estado rivales. Los arqueólogos creen que los sacrificios humanos se realizaron para apaciguar a los dioses y asegurar el éxito continuo y la prosperidad del reino. Es probable que con esta práctica se pretendiera demostrar el poder y la autoridad de la élite gobernante, capaz de ordenar la vida y la muerte de sus súbditos. El yacimiento de sacrificios humanos masivos de Nimrud constituye un oscuro testamento de la brutalidad y la violencia que caracterizaron al mundo antiguo. También plantea interrogantes sobre las creencias culturales y religiosas que permitieron la persistencia de tales prácticas. Hoy en día, solo podemos esperar aprender del pasado y esforzarnos por evitar que tales atrocidades vuelvan a ocurrir. Número 3. Profecías apocalípticas en tablillas antiguas. Los antiguos mesopotámicos eran conocidos por su amplio sistema de registro, utilizando la escritura cuneiforme en tablillas de arcilla para documentarlo todo, desde transacciones comerciales hasta textos religiosos. Entre los miles de tablillas cuneiformes que se han desenterrado en Irak, algunas contienen inquietantes profecías apocalípticas. Estas profecías describen acontecimientos catastróficos como inundaciones devastadoras, guerras y hambrunas que se creía que marcarían el fin del mundo. Aunque las tablillas datan de hace miles de años, algunos estudiosos sostienen que las visiones apocalípticas que contienen resuenan con los temores y preocupaciones modernos. Las profecías apocalípticas de las tablillas cuneiformes sirven como recordatorio de la arraigada fascinación humana por el fin del mundo. También ponen de relieve las complejas creencias religiosas y filosóficas de los antiguos mesopotámicos, que trataban de comprender y predecir el futuro mediante la adivinación y la profecía. Aunque el mundo aún no ha experimentado los acontecimientos catastróficos descritos en estos textos antiguos, sus inquietantes predicciones siguen cautivándonos y aterrorizándonos. El estudio de estas
profecías apocalípticas, ofrece una visión única de la psique de las civilizaciones antiguas, revelando sus temores, esperanzas y creencias sobre la naturaleza de la existencia y el destino último de la humanidad. Número 4. Los oscuros secretos del Zigurat de Ur. El Zigurat de Ur, una antigua pirámide esteparia situada en el actual Irak, fue un importante monumento religioso durante el apogeo de la civilización sumeria. Esta gran estructura estaba dedicada al dios de la luna Nana y servía como templo sagrado y centro administrativo. Sin embargo, recientes excavaciones arqueológicas han desenterrado algunos oscuros secretos ocultos entre sus antiguos muros. Durante las excavaciones, los arqueólogos descubrieron pruebas de sacrificios humanos y ceremonias rituales. Estos hallazgos sugieren que el Zigurat de Ur no solo era un lugar de culto y administración, sino también un sitio donde se llevaban a cabo rituales brutales y aterradores. Las víctimas de los sacrificios eran a menudo prisioneros de guerra o esclavos elegidos para apaciguar a los dioses y demostrar el poder de la élite gobernante. Además, los investigadores descubrieron una serie de cámaras y túneles subterráneos bajo el Zigurat. Estos pasajes subterráneos estaban llenos de restos de animales y humanos, junto con diversos artefactos asociados a ceremonias rituales. Los túneles parecen haber sido utilizados para ritos y ceremonias secretas que no debían ser presenciadas por la población en general. Número 5. Ciudades inquietantes y desiertas. Irak alberga varias ciudades antiguas que en su día fueron prósperos centros de cultura, comercio y religión. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de estas ciudades fueron abandonadas misteriosamente, dejando tras de sí espeluznantes ciudades fantasma que aún hoy rondan el paisaje. Una de estas ciudades es Hatra, que fue en su día una destacada ciudad-fortaleza durante el Imperio Parto. Hatra era una fortaleza estratégica con enormes murallas y estructuras defensivas que le permitieron resistir numerosos asedios. A pesar de sus impresionantes fortificaciones, la ciudad fue finalmente abandonada en el siglo III a.C. por razones que siguen sin estar claras. Las teorías sugieren que una combinación de inestabilidad política, declive económico e invasión por fuerzas extranjeras pudo haber contribuido a su deserción. Hoy en día, Hatra se erige como un testamento desolado e inquietante de la impermanencia de la civilización humana. Sus calles vacías y sus ruinas desmoronadas son un crudo recordatorio de la fugacidad del poder y del inexorable paso del tiempo. A medida que los arqueólogos continúan explorando estas ciudades desiertas, esperan descubrir los secretos de su auge y caída, arrojando luz sobre los complejos factores que impulsan el surgimiento y el declive de las civilizaciones a lo largo de la historia. Número 6. Microbios armamentísticos de Babilonia. La antigua ciudad de Babilonia, situada en el actual Irak, fue en su día el corazón de una poderosa y sofisticada civilización. Recientes investigaciones arqueológicas han descubierto pruebas de que los babilonios podrían haber poseído una terrorífica arma secreta: microbios armados. Los investigadores han descubierto vasijas de arcilla y tablillas cuneiformes que contienen instrucciones detalladas sobre cómo cultivar y desplegar microorganismos mortales para utilizarlos en la guerra. Estas antiguas armas biológicas se utilizaban probablemente para contaminar los suministros de agua enemigos o propagar enfermedades entre los ejércitos contrarios, causando enfermedades y muertes generalizadas. El uso de microbios convertidos en armas en la guerra antigua plantea numerosas cuestiones éticas y morales. La voluntad de los babilonios de emplear métodos de guerra tan devastadores e indiscriminados habla del lado más oscuro del ingenio humano y de hasta dónde llega la gente en busca de poder y conquista. El descubrimiento de estas antiguas armas biológicas sirve de advertencia para el mundo moderno, recordándonos los peligros potenciales de los avances tecnológicos sin control y la importancia de las consideraciones éticas en la investigación y el desarrollo científicos. Mientras seguimos descubriendo los secretos del pasado, debemos permanecer vigilantes en nuestra búsqueda del conocimiento y esforzarnos por aplicarlo de forma responsable y ética para la mejora de la humanidad. Número 7. Misteriosos restos radiactivos. En los últimos años, científicos y arqueólogos que trabajan en Irak han descubierto misteriosos restos radiactivos en diversos yacimientos, lo que plantea interrogantes sobre los orígenes y las implicaciones de estos hallazgos. Estos isótopos radiactivos se han detectado en ruinas antiguas, muestras de suelo e incluso restos humanos, despertando curiosidad y preocupación entre los investigadores. Una teoría sobre la presencia de materiales radiactivos en Irak es el antiguo uso de uranio y torio,
que son elementos radiactivos naturales. Algunos investigadores sugieren que estos elementos pueden haberse utilizado en la producción de pigmentos, esmaltes u otros materiales, lo que provocó su introducción involuntaria en el medio ambiente. Alternativamente, se ha propuesto que los isótopos radiactivos pueden haber sido utilizados intencionadamente para diversos fines, como tratamientos médicos o incluso como una forma de guerra primitiva. Otra posible explicación de los restos radiactivos en Irak es la presencia de gas radón de origen natural, que puede acumularse en espacios confinados como tumbas subterráneas y cámaras selladas. El radón es un gas radiactivo que se forma a partir de la desintegración del uranio y el torio en la corteza terrestre. Con el tiempo, el gas puede quedar atrapado en edificios y otras estructuras, provocando niveles elevados de radiactividad. El descubrimiento de materiales radiactivos en yacimientos antiguos de Irak también suscita preocupación por los posibles riesgos para la salud de los arqueólogos y la población local. La exposición prolongada a la radiación puede causar una serie de problemas de salud, como cáncer y defectos de nacimiento. Por ello, los investigadores están tomando precauciones para minimizar su exposición a la radiación mientras realizan excavaciones y análisis. Los misteriosos restos radiactivos de Irak sirven como recordatorio de las formas complejas y a menudo inesperadas en las que el pasado sigue moldeando el presente. Número 8. Pruebas de experimentos genéticos. La rica historia arqueológica de Irak sigue revelando sorprendentes descubrimientos, entre ellos pruebas que sugieren que los antiguos mesopotámicos podrían haber incursionado en la experimentación genética. Los investigadores han desenterrado artefactos y referencias textuales que aluden a la manipulación de plantas, animales y posiblemente incluso seres humanos. Se han encontrado tablillas de arcilla inscritas con escritura cuneiforme que contienen relatos detallados de prácticas agrícolas, incluidas técnicas de cría selectiva e injerto utilizadas para crear nuevas variedades de plantas. Estos textos antiguos proporcionan una idea de la sofisticada comprensión de la genética que poseían los mesopotámicos hace miles de años. Además, se han descubierto en la región restos arqueológicos de animales inusualmente grandes y robustos. Estos hallazgos sugieren que los antiguos habitantes podrían haber intentado crear especies híbridas o criar animales de forma selectiva para obtener rasgos específicos, como la fuerza o el tamaño. Aunque la idea de la experimentación genética en el mundo antiguo es a la vez fascinante e inquietante, sigue siendo objeto de gran debate entre los estudiosos. Algunos sostienen que estos descubrimientos no son más que pruebas de prácticas agrícolas y técnicas de cría de animales avanzadas. Otros, sin embargo, sostienen que los antiguos mesopotámicos se dedicaban a formas más avanzadas de manipulación genética. Número 9. Escalofriantes hallazgos de la ciudad perdida de Akkad. La antigua ciudad de Akkad, antaño centro del poderoso imperio acadio, ha eludido a los arqueólogos durante mucho tiempo. Su ubicación sigue siendo un misterio, pero recientes descubrimientos han proporcionado escalofriantes datos sobre la historia de la ciudad y su eventual caída. Las excavaciones realizadas en la región han sacado a la luz una serie de fosas comunes con restos de hombres, mujeres y niños, todos los cuales parecen haber tenido un final violento. La presencia de numerosas armas y signos de batalla sugieren que la ciudad fue asediada y finalmente destruida por una civilización rival. Además, los arqueólogos han descubierto pruebas de una grave catástrofe medioambiental que pudo contribuir a la caída de Akkad. El análisis de muestras de suelo de la región indica que se produjo un cambio climático repentino y dramático alrededor de la época del colapso de la ciudad, que provocó la pérdida generalizada de cosechas y hambrunas. Esta crisis climática habría hecho a la ciudad más vulnerable a las amenazas externas, contribuyendo en última instancia a su desaparición. Los escalofriantes hallazgos de la ciudad perdida de Akkad ofrecen un cuento con moraleja sobre la fragilidad de las civilizaciones humanas y las fuerzas que pueden conducir a su declive. A medida que seguimos buscando los restos de esta enigmática ciudad, obtenemos valiosos conocimientos sobre los factores que contribuyeron a su destrucción, así como sobre la resistencia y adaptabilidad de las gentes que una vez la llamaron hogar. Número 10. Artefactos antiguos enigmáticos. El vasto y variado paisaje arqueológico de Irak ha producido innumerables artefactos que han intrigado y desconcertado a los investigadores durante décadas, desde elaborados artefactos con fines desconocidos hasta objetos que parecen desafiar las capacidades tecnológicas de su época. Estos enigmáticos hallazgos ofrecen tentadores atisbos de las vidas y creencias de las antiguas civilizaciones. Uno de estos artefactos es la llamada Batería de Bagdad, descubierta cerca de la antigua ciudad parta de Satesfon. Esta vasija
vasija de arcilla, que data de alrededor del año 250 a.C., contiene un cilindro de cobre y una varilla de hierro, lo que le confiere un asombroso parecido con una pila actual. Algunos investigadores especulan con la posibilidad de que este objeto se utilizara para galvanoplastia o como una simple célula galvánica, pero su verdadera finalidad sigue siendo incierta. Otro artefacto fascinante es la lente de Nimrod, una antigua pieza de cristal de roca desenterrada en el palacio asirio de Nimrud. Este cristal toscamente tallado y pulido ha sido datado en torno al 750 a.C. y se cree que es una forma primitiva de lente de aumento. Su descubrimiento plantea interrogantes sobre los conocimientos y la tecnología ópticos de los antiguos asirios y sus posibles aplicaciones, como en la investigación científica, las obras de arte o incluso las primeras formas de telescopios. Además de estos misteriosos objetos, Irak también alberga numerosos ejemplos enigmáticos de arte antiguo. Uno de estos ejemplos son los hombres lagarto de Ubaid, una colección de pequeñas figurillas humanoides con rasgos claramente reptiles. Encontrados en el yacimiento arqueológico de Al-Ubaid, estos artefactos datan de alrededor del año 4000 a.C. y se cree que representan deidades o seres sobrenaturales. El significado de estas peculiares figurillas y su papel en las creencias y rituales de los antiguos habitantes sigue siendo un tema de debate entre los estudiosos. Estos enigmáticos artefactos antiguos no solo proporcionan una ventana al pasado, sino que también desafían nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas y artísticas de las civilizaciones antiguas. Número 11. El ominoso registro de la lista de reyes sumerios. La lista de reyes sumerios es un antiguo artefacto que ha fascinado y desconcertado a los eruditos durante generaciones. Esta enigmática tablilla de arcilla, que data aproximadamente del año 2100 a.C., contiene una lista cronológica de los reyes sumerios y sus respectivos reinados, que abarca miles de años. Aunque se ha debatido la exactitud histórica de la lista, su inclusión de figuras tanto míticas como reales plantea preguntas intrigantes sobre las creencias y los valores culturales de los antiguos sumerios. Uno de los aspectos más sorprendentes de la lista de reyes sumerios es la increíble longevidad atribuida a los primeros reyes, con algunos gobernando durante decenas de miles de años. Estos reinados aparentemente imposibles han llevado a algunos a especular que la lista es una amalgama de mito e historia, que refleja la comprensión de los sumerios de la realeza divina y su deseo de conectar a sus gobernantes con los dioses. La lista también revela un patrón de acontecimientos calamitosos que parecen marcar el final de periodos específicos de gobierno. Estos acontecimientos, descritos como el diluvio arrasó o la realeza fue bajada del cielo, sugieren que los sumerios creían que su historia estaba salpicada de intervenciones divinas y trastornos cataclísmicos. La naturaleza ominosa de estos acontecimientos pone de relieve el precario equilibrio entre la civilización humana y las fuerzas del caos, tal y como lo percibían los antiguos sumerios. Además, la lista de reyes sumerios sirve como testamento de la impermanencia del poder y de la naturaleza cíclica de la historia humana. El ascenso y la caída de los reyes y sus dinastías, tal y como se documenta en la lista, subrayan la inevitabilidad del cambio y la fugacidad de los logros humanos. El ominoso registro de gobernantes antiguos y acontecimientos cataclísmicos de la lista de reyes sumerios ofrece una ventana única a las creencias y valores de una de las primeras civilizaciones del mundo. La lista del rey sigue siendo un recordatorio perdurable de la fragilidad del poder y de la importancia de preservar nuestro patrimonio común para las generaciones futuras. Número 12. Búnkers militares abandonados de contenido desconocido. Búnkeres militares abandonados de diversas épocas salpican el paisaje, ocultando contenidos desconocidos y despertando la imaginación. Muchos de estos búnkeres datan de la época del régimen de Saddam Hussein, mientras que otros son vestigios de conflictos pasados y ocupaciones extranjeras. Estos búnkeres, a menudo sellados y ocultos, han despertado la curiosidad y la especulación sobre los secretos que pueden albergar. Los investigadores y el personal militar han accedido ocasionalmente a estos lugares, descubriendo una serie de intrigantes hallazgos, desde armamento antiguo y equipo militar hasta descubrimientos más siniestros, como agentes químicos y biológicos. El contenido desconocido de estos búnkeres abandonados también plantea interrogantes sobre los riesgos potenciales que suponen para el medio ambiente y las poblaciones locales. Décadas de abandono y exposición a la intemperie pueden provocar la degradación de materiales peligrosos, con la consiguiente contaminación del suelo y las fuentes de agua circundantes.
Mientras prosiguen los esfuerzos para localizar e investigar estos búnkeres militares abandonados, los descubrimientos realizados entre sus muros ofrecen una visión de la turbulenta historia de Irak y del impacto de la guerra en su población y su medio ambiente. Estas reliquias ocultas sirven de crudo recordatorio de las duraderas consecuencias de los conflictos y de la necesidad de mantener la vigilancia para hacer frente a las persistentes amenazas que pueden plantear. Nos vemos en el siguiente video.